Bueno, tengan todos muy buenos días. Vamos a dar inicio a las clases de introducción a la psicología número 2. Este día nos corresponde seguir analizando la cuestión de la actividad, ¿no? Y ya nos hemos introducido un poco a la definición, más que todo, o a los preámbulos, como le hemos llamado al inicio, de lo que vamos a considerar como actividades nosotros. Poco a poco vamos a ir observando cómo el término de actividad es más amplio en esta forma de ser analizada que si solo utilizáramos el término de comportamiento. La dinámica va a ser la misma. Voy a dar un espacio del desarrollo de las ideas y luego pues, nos vamos a quedar en el espacio de preguntas y respuestas. Hemos estado desarrollando las ideas introductorias al concepto de actividad, que es lo que a nosotros nos interesa en la parte del análisis con respecto a la personalidad, dado que, como la unidad lo plantea, personalidad y unidad son dos conceptos claves para comprender el desarrollo psíquico de las personas y cómo ésta se forma a través de la historia de cada uno de ellos. Con anterioridad hemos analizado algunos aspectos que se refieren a principios de psicología, leyes de la dialéctica, y aunque no nos hemos adentrado a las leyes del desarrollo psíquico, nosotros sabemos que están íntimamente implicadas en el desarrollo de las dos categorías fundamentales que anteriormente yo he mencionado. Si bien es cierto, no se mencionan de forma abierta y explícita, sabemos que las leyes del desarrollo psíquico, pues obviamente dan algunos pormenores para que éstas se desarrollen. Y que más adelante, aunque esto es una clase de introducción, más adelante van a ser fundamentales para que ustedes puedan comprender no solo otras escuelas de psicología, de pensamiento psicológico que se desarrollaron a través de la historia, sino que también son claves para comprender la formación de la personalidad. En la carrera, más adelante, específicamente en segundo año, ustedes llevan una asignatura denominada personalidad social e individual, en la cual se adentra uno en el análisis con respecto a la formación de la personalidad vista desde sus diferentes vertientes o escuelas de pensamiento. Y que por lo tanto para nosotros es clave llevarnos estas ideas introductorias desde acá para que al momento de tener el espacio, al momento de tener el encuentro con estas nuevas escuelas, pues nosotros nos podamos ubicar y saber distinguir qué conceptos pertenecen a qué escuela de psicología. Bien, hemos dicho con anterioridad, ¿no? En esta, llamémosle, en estas fuerzas, entre comillas, ¿no? Porque vamos a decir entre comillas, estas fuerzas que están dinamizando la conducta, aunque el término no es el correcto, pero la conducta, digámosle, para que ustedes, porque es un concepto que ustedes y yo captamos de manera inmediata, ¿no? Es decir, ¿qué dinamiza la conducta de la persona? La actuación es el término correcto, ese es el término correcto, ¿no? ¿Qué es lo que dinamiza la actuación de la persona en el medio que le rodea? Y habíamos analizado un poco que los teóricos rusos plantean que son precisamente las necesidades, sean estas conscientes o inconscientes. Y aunque dijimos que no vamos a analizar estas necesidades desde un término psicoanalítico, sí vamos a decir que hay unas que usted sabe que están y otras que no es plenamente usted consciente, pero que ahí están, ¿no? Necesidades naturales y culturales, y obviamente vamos a tener diferentes formas de actuación. Obviamente estas necesidades, pues ya habíamos analizado, garantizan lo que usted tiene frente a su pantalla, ¿no? Y creo que nos quedábamos haciendo el análisis, pues, de esta relación, ¿no? Entre conducta, entre comillas, y la actuación del hombre, ¿no? El animal y el hombre obviamente no actúan
de la misma manera. Es decir, la relación que existe entre esa actuación es totalmente diferente. Porque decíamos, en el caso del hombre, en el caso de la mujer, pues obviamente esta actuación no está orientada por los instintos, es decir, no se deja llevar por lo que más adelante vamos a conocer nosotros, por sus pasiones. No toma decisiones a partir de allí. Y entrándonos en el análisis con este respecto, en la adolescencia, que es cuando los instintos ya tienen un momento, si le queremos llamar de dominio, pues no se tiene. Todos hemos sido adolescentes y hemos estado sometidos a estas fuerzas o a estas necesidades que se despiertan, ¿no?, en la adolescencia. Tal es el caso de una de las más, digamos, las más significativas, es el impulso sexual. Es decir, son las necesidades sexuales coitales que aparecen en la adolescencia. ¿Por qué no hablo de las otras necesidades? Porque las otras necesidades han estado presentes durante todo el desarrollo de la vida de la persona, por ejemplo, que son necesidades básicas. Pero en la adolescencia se hacen más característicos estas necesidades, ¿no? Pero que el hombre y la mujer no están llamadas a desarrollarlas o a ponerlas en práctica. ¿Y por qué lo decimos nosotros? En psicología sabemos que la adolescencia es una etapa en la cual todavía no se ha terminado de formar la personalidad y que más bien está en proceso de formación, lo que lleva a que el adolescente obviamente no tenga claro muchos de los objetivos por los cuales actúa. Este 15 de septiembre, voy a poner un caso puntual, no conocía la historia de un adolescente que se acaba de, entre comillas, como hablamos en el buen salvadoreño, acompañar, ¿no? Y da unas respuestas para esta conducta, digámosle ya, para este comportamiento bastante razonada, si le queremos llamar. Aunque nosotros sabemos que a la larga, una de estas decisiones obviamente va a terminar, si no termina mal, va a ser una relación bastante disfuncional, ¿no? Y en El Salvador estamos llenos de este tipo de relaciones, ¿no? Porque sabemos que con el paso de los tiempos, cuando la maduración se complete para la adolescencia, para el adolescente, para el adolescente, va a ser demasiado tarde, porque ya va a haber pues ya va a haber un retoño, ya va a haber un hijo, ya van a haber responsabilidades que se han asumido, hay procesos psicológicos que se acortan, ¿no? Por lo tanto, el hombre pues no está, aunque aparezcan estas necesidades, no está llamado a satisfacerlas, porque como analizábamos en el primer ciclo, ¿no? Aunque la necesidad aparezca, el hombre está sometido a procesos de educación. El hombre está sometido a procesos socioculturales que le indican la forma, los medios y los métodos en cómo satisfacer estas relaciones. Aunque pareciera que en ocasiones los hombres y las mujeres pues no hacen caso de eso, ¿no? Y parecen más animales que los mismos animales. Decíamos que en una actividad compleja de reflejos condicionados del animal, las necesidades determinan directamente las funciones reflejas y reguladoras de su psiquis. Aunque estamos utilizando el término de psiquis en el animal, ¿no? No vayan a creer que esta psiquis que estamos analizando, por favor, atención en la pantalla, aunque esta psique que estamos analizando le pertenece a este animal, esta psiquis no es igual a la del hombre y de la mujer. Ojo con eso. Aunque lo estamos utilizando para hacer un análisis, esta psiquis no es igual a la del hombre y de la mujer, porque estamos tratando de comprobar que el animal, ¿no?, en esta actividad que a veces pareciera compleja, ¿no? Yo creo que en una ocasión he preguntado, específicamente cuando analizábamos las leyes, yo preguntaba si puede tener el animal
conductas o comportamientos o hábitos de hombres, ¿no? Y decíamos que no, aunque esta actividad, que es muy compleja en el animal, esta actividad compleja está condicionada en el animal, es decir, y está condicionada porque, porque estas necesidades que tienen ya están, y decíamos en términos generales, estas necesidades están biológicamente determinadas, ¿no? Están biológicamente determinadas a una forma específica en la cual se va a satisfacer esa necesidad. Es decir, el hambre va a ser satisfecha con la caza, por ejemplo. El hambre va a ser satisfecha recolectando. Si es un herbívoro, si es un carnívoro, pues va a ser cazando. Si es un herbívoro, pues va a ser recolectando fruta, hojas y todo lo necesario. Pero el animal, este animal en esta, entre comillas, psiquis, no se pone a pensar, bueno, ¿y ahora qué voy a comer? Voy a ir a la Pizza Hut, voy a ir al Burger King, voy a ir al comedor de la Niña Tula. Me explico. Este animal tiene condicionado la forma en la que va a satisfacer sus necesidades, ¿no? Y eso es lo que decíamos, ¿no? La conducta del hombre, por lo tanto, en el caso de la conducta del hombre, estas necesidades ya no, ya no se, no se dan de la misma manera, ¿no? No se, decir, esta conducta del hombre no está determinada, perdón por la escritura que hice ahí, me, se me fue la onda. Entonces decíamos, esta conducta del hombre, esta actuación del hombre, no está determinada como en el animal, sino que está organizada de otra manera, ¿no? Para la satisfacción de las necesidades. ¿Cómo la hace? Algo que yo ya dije en un primer momento. La hace a partir de la influencia que tiene la educación. Perdón, el señor del bus se quiere ir. Entonces decíamos, esta actuación del hombre está organizada para satisfacer sus necesidades porque obviamente hay un elemento biológico que no podemos negar. Decir, el hombre necesita comer, el hombre necesita dormir, el hombre necesita reproducirse, el hombre necesita comunicarse y debe, por lo tanto, satisfacer estas necesidades, ¿no? Pero es diferente en el caso del animal, porque este la hace bajo la influencia de la educación. Es decir, todos nosotros estamos sometidos a procesos educacionales, sea esta educación que tenemos acá, sea esta de tipo formal o no formal. Es decir, nosotros estamos en procesos educacionales desde que nacemos hasta nuestra vida adulta, incluso hasta que morimos. La educación formal es la que usted y yo estamos recibiendo en este momento, en esta mañana. Es decir, ir a una institución, instruirse en procedimientos, que le enseñen procedimientos. Pero hay otra educación, ¿no? Que es de tipo no formal. A este tipo de educación, obviamente, no le están sometidas las mismas reglas de los procesos de enseñanza-aprendizaje como en las formales. Si no hay un profesor, no hay una institución, no hay un lugar donde usted debe de ir para obtener dicha educación. La no formal es la que se da en la casa y creo yo que es la más importante en los primeros años de vida del infante. Es decir, cuando a usted le enseñan a decir gracias, buenos días, con permiso, aunque estos conceptos parecerían no ser significativos, son totalmente significativos. Es decir, es educación no formal, ¿no? Que le va a servir para desarrollarse más adelante en su vida. Es muy difícil que cuando hemos tenido una educación no formal y llegamos a la educación formal como tal, podamos conocer normas de convivencia. Es decir, si usted no tuvo
normas de convivencia dentro de su hogar, muy difícilmente al llegar a la escuela, al llegar a la institución, la va a obtener. Si usted en esa educación no formal ha sido educado para obtener todas sus cosas desde un acomodamiento, desde un proceso del mínimo esfuerzo, y es algo con lo que hemos tenido que luchar constantemente en la universidad. Si usted viene, por ejemplo, de una escuela destruida, sin planificación, sin ningún tipo, muy difícilmente va a adquirir aquellas herramientas de educación universitaria que necesita para convertirse en un profesional. No es la necesidad como tal, sino los modos socialmente adoptados para satisfacerla, los que empiezan a dictar las formas de comportamiento. Vea, no es la necesidad como tal en ese proceso de actuación de la persona, sino que son los modos socialmente adaptados o adoptados para satisfacerlas, lo que empiezan a dictar el comportamiento. Algunos ahorita acaban de celebrar ustedes, yo no, pero ustedes acaban de celebrar la independencia patria. Y todo el mundo está triste porque no salieron las cachiporristas, porque no salió la banda, porque no salieron las torrecitas de Linza, una ridiculez total. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué hay esta forma de actuar, no? ¿Por qué hay esta forma de pensar? Porque, o escuche, si usted no lo había escuchado antes, usted y yo, porque yo no me quedo atrás, usted y yo hemos sido educados, hemos sido condicionados en una manera, en una forma, en un modo socialmente adaptado de satisfacer, ¿no? Y estos modos socialmente es lo que dicta las formas del comportamiento. Aunque nosotros estamos analizando qué es con referente a la satisfacción de necesidades, es decir, que no son igual que en el animal, es decir, que para nosotros, para satisfacer todas nuestras necesidades, obviamente tenemos, más adelante vamos a hablar de los hábitos, tenemos hábitos que se han formado a través de la historia, ¿no? A través del diario vivir. Y precisamente son estas formas socialmente adaptadas las que dictan su forma de comportamiento. Usted dice, soy muy independiente, soy una persona autónoma. Entonces viene la pregunta, ¿hasta qué punto realmente usted solamente está comportándose como le dicta la norma social o lo que se ha construido como una norma socialmente, ¿no? Aceptada? Recuerden, ¿no? Ustedes saben que cuando estábamos en primer grado, ¿se recuerdan de los famosos dictados? ¿Se recuerdan ustedes que en la paginita en blanco la profesora nos decía ponga mamá, ponga papá, ponga Pepe, ¿no? Y nosotros como autómatas, como maquinitas escribíamos, ¿no? Y la profesora obviamente quería conocer la capacidad que teníamos de escribir las palabras, de evaluarnos sobre nuestra capacidad de lectura, de lectoescritura, ¿no? Que en ese momento no es negativo, porque no es negativo, pero cuando pasan los años y usted se convierte en adulto y sigue recibiendo dictados, ¡ay! Es un problema. Porque fíjese bien, usted viene a esta clase y en esta clase yo no le estoy dictando nada. Yo estoy desarrollando una clase y ya no estamos aquí por cuestiones vocacionales, de que yo tengo que hacer micos y pericos para que usted se encante con esta. No, porque creo que este análisis ya lo hicimos anterior. Ya en la universidad nadie lo obliga a estudiar psicología. Usted está aquí porque le ama la psicología, porque le apasiona, ¿no? Y si no, pues está equivocado, ¿no? Entonces yo estoy desarrollando esta clase de forma, digamos, magistral, si se quiere decir, ¿no? No estoy teniendo contacto con ustedes. Entonces yo no le estoy dictando, estoy tratando de explicar un concepto, fíjese bien, un concepto que le va a salvar más adelante, ¿no? Pero cada uno de ustedes, a partir de sus propias particularidades y sus propios intereses y sobre todo sus propias necesidades,
pone o no pone atención. ¿Me explico? Entonces estamos hablando de eso, ¿no? La norma social, el modo socialmente adaptado. Y ese modo socialmente adaptado, compañeros, comienza para que usted llegue, digamos que supongamos que esta es la norma socialmente adaptada que se le da a cada uno de estos individuos. Pero para llegar a este momento, es decir, para llegar al momento del grupo como tal, esto no es de la noche a la mañana, esto es a partir de la infancia, ¿no? En estos cerebritos, mire, que son en su mayoría tabulas rasas, como lo decía John Locke, que no tienen nada, se está escribiendo, se está imprimiendo todas aquellas, todos aquellos modos socialmente adaptados en los que van a buscar satisfacer X necesidades, ¿no? Y entre ellos que hay un proceso de comunicación, luego, poco a poco, se van a comenzar a formar grupos, ¿no? Y digamos que esto que tengo acá es una célula, ¿no? Esta célula que está acá pasa a convertirse luego en más células que pertenecen a este entramado social. ¿Qué tenemos ahí? Todos se identificarán, ¿no? Los que aprendimos a mecanografía en las máquinas de escribir, los que usábamos aquel teléfono que había que levantar, y obviamente hay una hibridez, ¿no? Si ustedes se fijan en la máquina de escribir, hay una tablet. En la máquina de escribir hay una computadora. En el teléfono que hay que ponerse en la orejita, pues hay un iPhone, hay un aparato mucho más avanzado. En nuestras cámaras ahora hay mini memorias, ¿no? Con mucha capacidad. ¿Qué quiere decir estas imágenes, compañeros? Bueno, lo que quiere decir es que los adultos, saben que esto no es fácil. Por eso deben de implantar formas de utilizar las cosas, ¿no? Cuando estudiábamos las leyes del desarrollo, ¿se recuerdan que quedamos hartos de esta palabra? ¿Se recuerdan que quedamos hasta la madre de que yo les decía, ¿a quién le corresponde guiar al niño? ¿A quién le corresponde formar al niño? ¿A quién le corresponde orientar al niño? ¿De quién depende el desarrollo del niño? Del adulto o del que hace las veces de orientador. Por eso decíamos insistentemente, no es fácil ser padre de familia, no es fácil ser maestro de niños, ¿no? Por todas las implicaciones de lo que vos tenés. Por eso es que en la infancia hay muchos procesos, ¿no? Que uno debe de tener mucho cuidado, ¿no? Y no estoy diciendo de que no se cometan errores, porque los niños no vienen con manuales debajo del brazo, especialmente para los padres primerizos, no vienen con un manual bajo el brazo, pero conocer estas ideas permite, ¿no?, aminorar los efectos negativos en los procesos de educación y de enseñanza de los niños. Es decir, equivocarnos menos. Entre más conocemos, nos equivocamos menos. Entonces, por ejemplo, por eso estoy en contra de los embarazos adolescentes, de los matrimonios en la adolescencia. Estoy en contra de estas relaciones de la adolescencia, ¿no?, que llevan a engendrar un niño porque no se tiene la capacidad para, si los adultos, que somos adultos en teoría y que conocemos, ¿no?, los que venimos a la universidad, conocemos medio los procesos educacionales de los niños, nos equivocamos siendo primerizos. Imagínense un adolescente de 17, de 16 años, ¿no?, que va a tener un niño. E incluso diría yo que hay personas adultos, ¿no? Hace poco, antier o ayer, no sé quiénes escucharon el caso de la madre que asesinó a su hijo, lo enterró en el patio porque le había puesto un odio irracional por el padre biológico. O sea que tampoco es exclusivo de la adolescencia, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer, por lo tanto, el adulto? Mire, en primera instancia, implantar las formas de utilizar las cosas correspondientes socialmente adaptadas. Mamá y papá enseñan en estos procesos de actuación. Recuerden que estamos analizando la actividad. Entonces, mamá, papá, el adulto, el orientador,
es el que tiene que implantar las formas socialmente adaptadas. Esto en este momento no es negativo, compañeros. Ese implantar esas, esas formas socialmente adaptadas en este momento no es negativo, porque se le está dando al niño, a la niña, las herramientas para que se vaya metiendo, ¿no?, a la sociedad, al mundo social. Porque decíamos, cuando el niño nace, obviamente ya hay un entramado de relaciones sociales que ya están establecidas. Y en ese entramado de relaciones sociales ya hay modos socialmente adaptados, mire, para satisfacer dichas necesidades. Entonces, ¿qué pasa si el niño no se adapta? ¿Qué pasa si el niño crece al libre arbitrio, ¿no? Va a buscar satisfacer las necesidades posiblemente de manera incorrecta, ¿no? Y si el niño en sus primeros inicios considera que no va a necesitar esas formas determinadas, obviamente la sociedad en ese proceso de adaptación no lo va a tomar en cuenta. Y ya vamos a ver que adaptarse a la sociedad no significa ser dominado, porque eso hay que tener mucho cuidado, porque alguien puede decir, ¿no? Pero entonces usted dice de que no hay que dejarnos manipular, pero cuando nos implantan un modo socialmente adaptado sería una manipulación. No, no, porque, digamos, estas formas socialmente adaptadas, vuelvo a insistir, lo que están haciendo es apartarnos del mundo animal, y por eso es que estamos hablando de esto. Lo que buscan es apartarnos del mundo de los animales y cada vez convertirnos en personas, ¿no? Seres sociales, incluidas en relaciones sociales. Como decía Benito Juárez, el derecho, ¿cómo es? El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, obviamente deben de haber formas. ¿Te imaginas que todo el mundo satisfaciera sus necesidades sexuales coitales sin forma socialmente adaptada? Sería, bueno, y las mujeres sabrán que esto es una cosa con la que tenemos que luchar total y absolutamente, ¿no? Con los abusos, con los acosos, ¿no? Entonces, sería una cosa fea, ¿no? Incluso creo de que la sociedad, hay eh, muchos grupos que todavía se mueven de forma instintiva eh, y que lo que estamos estudiando en psicología obviamente no llega en su totalidad. Recuerden que somos 7.000 millones de habitantes en el mundo y obviamente no todos tienen acceso a la educación, y los que tienen acceso a la educación también saben. Por ejemplo, Jeffrey Epstein, que es un depredador sexual total. Es decir, esto no es exclusivo, compañero, de las clases bajas, sino que usted también va a encontrar gente de la clase alta sin un desarrollo óptimo de modo socialmente adaptado para satisfacer nuestras necesidades, y creo de que son las clases altas las más asquerosas en esos procesos. Y si no hay ninguna diferencia entre un violador en las capas bajas que abusa de niñas, de niños indefensos, no hay ninguna diferencia contra un depredador sexual de las clases altas que pagan por satisfacer sus necesidades sexuales coitales con menores de edad o con niños y niñas, que los hay, ¿no? Jeffrey Epstein es un caso puntual. Entonces decíamos, gracias a esto es que el comportamiento comienza a determinarse no por el significado biológico de las cosas, sino por su significado social. Y aquí en teoría, y digo en teoría porque algunos todavía son bastante animales, entonces mi comportamiento, mi actuación, mi conducta, ¿no? Ya no es igual que la del hombre, porque mi comportamiento, mi comportamiento comienza a determinarse no por el significado biológico, ¿no?, de las cosas como tal. Es decir, no porque veo eh, un plato, tengo que ir corriendo. Va, un ejemplo. Usted va a la pizza, va a un restaurante de estos, ¿no? Y en ocasiones hay, eh, ¿cómo se llama? Cuando te buffet, ¿no? Te ponen la comida a la vista. Y vos son las 1:30, vas de la universidad, cuando estamos en la universidad, vas a la 1:30, vas viendo lucitas del hambre, el significado biológico, ¿verdad? Entonces vas babeando, sentís los olores, pues no te lanzas inmediatamente como un perrito o como una perrita encima de la comida.
y satisfacer. No, porque ese es el significado biológico. No, tu comportamiento comienza a dictaminarse por el significado social. ¿Qué haces? Aunque te vayas muriendo de hambre, ves una fila, la haces. Aunque te estés retorciendo la tripa y chillando, haces la fila, ¿no? Llegas donde la señorita, donde el caballero, ordenas tu comida, te dan tu platito o te dicen tome su platito, te cobran. Todo esto que es significado social. Hay unas mesas, agarras tu comida, te sentás, agarras tus cubiertos, ¿no? Y luego tampoco es que te sentás y no, poco a poco vas satisfaciendo tus necesidades. En esta amplia explicación, compañero, he tratado de llevarlos, ¿no? De que esto que estamos evaluando, que se llama actividad, que es actuación, aunque la necesidad aparece como originando esto, no lo determina eso. Creo que más adelante voy a decir eso. No lo determina la necesidad como tal. Ella solamente dice cómo tenés que actuar. Es decir, ella como que te enciende el foquito, pero al final te terminas comportando como dicta la sociedad para satisfacer esa necesidad, ¿no? La sociedad te indica la forma, los medios, los métodos que vas a utilizar. Y si no lo haces, obviamente te condena. Entonces, la actividad de la persona es regulada por la experiencia de la humanidad y de las exigencias de la sociedad. Si yo veo una conducta contraproducente en su forma de actuar, obviamente debo de llamarte la atención. Si veo que estás copiando, si veo que estás siendo deshonesto con la clase, si veo de que te está valiendo madre, necesito yo, ¿no? Decirte, indicarte, ¿no? Que la experiencia humana nos ha dicho que quien se comporta de esa manera, obviamente, no va a tener éxito en la vida, porque esta experiencia humana se ha acumulado, ¿no? Y también porque hay exigencias de la sociedad ha dicho, bueno, para que los psicólogos sean psicólogos deben de reunir ciertas características, cierta formación, ciertos conceptos, deben tener dominio sobre esos conceptos, ¿no? Y solamente entonces les vamos a dar ese título como tal. Entonces, este tipo de comportamiento es tan específico que se usa el término de actividad. ¿Vean? Ahora sí. Es un tipo de comportamiento, pero va más allá del comportamiento como tal, ¿no? Vea eso. No hay niños violentos por naturaleza, eso es mentira, aunque hay procesos de excitación, irritabilidad del sistema nervioso central. No hay niños violentos por naturaleza, no hay niños que discriminen por naturaleza, no hay niños que, como le dicen las personas, no hay niños malcriados, no hay niños con malos comportamientos, solamente hay niños en procesos de formación. La experiencia de la humanidad, curiosamente, la experiencia de vos como padre o madre de familia, dictaminará la forma en que vas a educar a tu hijo. En algunas ocasiones, si no haces cambio, ojo con eso, porque también podemos hacer la diferencia. Pero no puedes pretender educar a un niño cuando vos sos deshonesto, cuando sos desleal, cuando no podés dominarte. No podés educar niños cuando te dejas llevar por los instintos de manera irracional. Es decir, vean que guiar, conducir un niño es un rollo, porque a veces vos te molestas y a veces tenés que respirar muy, pero muy profundo para tomar ciertas conductas. Ojo con eso. Y obviamente sabes que esta experiencia de la humanidad también te ha dado exigencias, es decir, te ha dicho qué cosas se espera del niño, porque recuerdan, también, vuelvo, insisto, ideas de primer ciclo, el niño tiene que cumplir con ciertas exigencias también, es decir, la sociedad espera algo del niño y espera también algo del adulto que lo está orientando y lo premia o lo castiga si no obtiene eso.
Entonces, ahora vamos rasgos psicológicos distintivos de la actividad. Vamos a ver eh, qué es lo que hace característica. ¿Qué es lo que caracteriza esto que hemos denominado actividad, ¿no? El primer rasgo distintivo de esta actividad, es decir, primer rasgo psicológico distintivo de esto que hemos denominado actividad, es el contenido de la actividad no lo determina completamente la necesidad que lo origina. ¿Se recuerdan? Y vamos a ir ya, vamos a ir aterrizando con respecto a esto. Es decir, primer punto, aunque decíamos, creo que lo voy a poner aquí, sí, aquí está, aunque la necesidad aparece en un primer momento como motivo, es decir, como motor, como impulso, como lo que me lleva a actuar, como impulso hacia esa actividad, y así como estímulo, las formas, el contenido de la actividad están determinados por las condiciones sociales, ¿no? Nunca se les vayan a olvidar estos rasgos distintivos de la actividad. Recuérdenlo, porque esto les va a permitir mucho entender lo que pasa, ¿no? Ustedes quieren ser psicólogos y van a... Me encanta cuando se le pregunta a los estudiantes, va, ¿y qué estudia la psicología? Ah, la conducta humana, el comportamiento humano. Eh, sí, el comportamiento humano. ¿Puede usted definirme o explicarme qué voy a entender por comportamiento humano? Te quedas así como, lo que la persona hace. Entonces, como un viejo refrán salvadoreño dice, huevos tula, no es tan sencillo como dice el maestro Vida, no es tan 5 de yuca y 2 de chilate. El hecho de que esa forma de decir, la psicología estudia el comportamiento humano, ok, pero yo debo de tener claridad de lo que significa comportamiento, porque esto te va a permitir analizar a las personas, ahí sí, pero con categorías científicas, con categorías basadas en evidencia científica. Entonces vos decís, cuando una persona actúa y el motivo y la necesidad le determinan las formas y el contenido, sabemos, ustedes y yo, que esa persona va a tener serios problemas. ¿Me explico? Porque no está siguiendo el rasgo distintivo para esa actividad. Dice Petrovsky, la necesidad actúa, pero en calidad de motivo nada más, en forma de impulso, en forma como de esas chispitas que te encienden, ¿no? Vos sentís, ¿no? Esa necesidad sexo coital, se te mueve todo aquello, ¿no? La pasión y todo el rollo, pero pum, te entra la chispa, nada más como motivo, nada más como estímulo, pero el contenido de esa actividad, es decir, las formas, el comportamiento, las conductas que vas a realizar, te las dictan las condiciones sociales. No te dice que la vas a ir a satisfacer con la primera persona que te encontres. No te dice eso. Te dice, hay condiciones sociales para esa satisfacción. También hay exigencias. Si la sociedad te premia o te castiga. Y también hay una experiencia, ¿no? Y dice, tengo hambre. ¡Pum! Te aparece la necesidad. Sí, pero un momento. No es que te vas a ir a agarrar el primer pedazo de pollo que encontres allí. No, hay formas, hay, es decir, hay contenido de la actividad, ¿no? Que la sociedad te dice cómo. Entonces decimos nosotros, la necesidad nada más origina la actividad, ¿no? Pero no la determina. ¿Estamos? Vamos ahora con, es decir, siendo generada por la necesidad como fuente, la actividad es dirigida con un fin consciente como regulador de ella. Eso pues ya lo decíamos, ¿no? Nosotros, ¿no? Ya tenés un fin consciente, obviamente tenés pautas de comportamiento que vas a seguir. Y aquí está, me encanta esta imagen para explicársela, ¿no? El ser humano en este cerebrito que está acá, en ese pequeño cerebro, tiene psiquis y una forma vulgar de decir tiene corazón, ¿no? Aunque nosotros sabemos que las pasiones y las emociones, como ya se los enseñaron en funda, pues no están en el corazón. El corazón lo único que hace es bombear sangre.
y oxigenarla. Entonces, pero bien, por aquello de que es un símbolo que nos permite entender las emociones, las pasiones, este equilibrio, ¿no? El equilibrio entre mi comportamiento y mis necesidades, sean estas biológicas, sean estas sociales, tienen que estar orientadas por este fin consciente. Es decir, yo debo de saber por qué hago X cosa, y aquí es donde muchos de los problemas psicológicos que nos aparecen, muchos de nosotros a veces no tenemos claro el fin consciente por el cual estoy aquí. Yo, por ejemplo, les preguntaría a ustedes, ¿por qué están aquí madrugando? ¿Por qué estudian psicología? Pero yo les preguntaría, mire, ¿por qué son tan, por qué algunos, no digo que todos, porque algunos son bastante irresponsables con las clases? ¿Por qué hay gente que tiene 20 días de no entrar al aula virtual? ¿Por qué hay solo 40 personas que han visualizado la retroalimentación de las clases grabadas de 155 personas? ¿Por qué? Y me dice, no, es que yo quiero ser licenciado en psicología, pero sus conductas, sus comportamientos, sus actividades distan mucho de ese fin consciente. ¿Qué dice usted tener? ¿Realmente es consciente del fin que usted persigue? ¿O más bien usted está persiguiendo otros fines? Porque lo que va a suceder es que cuando usted tiene un fin consciente, pero es diferente de lo que hace, le va a meter en problemas. Y yo voy a insistir en esto: quien está estudiando psicología porque le van a dar un ascenso, quien está estudiando psicología porque busca eh, subir de categoría salarial, quien esté buscando estudiar psicología porque piensa que aquí va a obtener dinero, está equivocado. Miren, estudiar psicología va a ser una tortura, va a ser básicamente un proceso de martirio para usted, porque no le va a sentir el sabor a este rollo, ¿ah? Porque su fin no es estudiar psicología, su fin es obtener algo a cambio por, ¿me explico? Entonces no vas a disfrutar las clases, no vas a tratar de comprender, sino que y es aquí donde los psicólogos no adivinamos, deducimos comportamientos a partir de eso. Yo le digo, quienes se quejan y dicen que aburrida, ya tengo sueño, estoy harto, es que no sé qué, no tiene un fin consciente para estudiar este rol. Quienes tienen un fin consciente de por qué estudian psicología, dicen, es cierto, al contrario, va, el ejemplo que está poniendo el IG está aburrido, pero yo puedo poner este otro ejemplo. ¿Me explico? O sea que lo que el IG está diciendo tiene que ver con este ejemplo que yo he visto. No me gusta el ejemplo del IG porque el IG es muy complicado, ok, pero yo traslado esa información y digo, puede ser que esto tenga que ver con esto, o esto es lo que sucede con rico estudiar psicología, muchachos. Vamos a ver ahora el segundo rasgo distintivo. El segundo rasgo distintivo es que para que sea exitosa, ¿de quién estamos hablando? De la actividad, ¿no? Es que para ser exitosa, la psiquis debe de reflejar las propiedades objetivas de los objetos. Esto ya lo analizamos, ¿se recuerdan? Cuando les dije las características de los procesos, ¿se recuerdan? Objetivo, subjetivo, ideal y, por supuesto, práctica. Las características de la psique, nunca lo vayan a olvidar. Para ser exitoso, entonces, esta psique debe de reflejar las propiedades objetivas, ¿no? De los objetos y determinar con ella las formas de alcanzar los fines propuestos. Es decir, por ejemplo, usted tiene que reflejar las propiedades objetivas, ¿no? En su psique de qué? De estudiar psicología, papá. ¿Me explico, babies? Estudiar psicología tiene propiedades objetivas, lectura, análisis y un análisis complejísimo. Contrastación con la realidad de lo que yo le estoy diciendo. No no me crea al 100% todas las pajas que yo le estoy dando, aunque no son pajas, no son mentiras, pero usted debe de someter a escrutinio las ideas que yo desarrollo. Es decir, ¿quién le asegura a usted que estos rasgos distintivos que yo estoy diciendo acá no me los he inventado? ¿Quién le asegura a usted de que estos rasgos distintivos no me los estoy sacando de una manga?
Yo a veces digo, Petrovsky y Rubinstein plantean tal cosa. Mire, pero usted no me tiene que creer a ciegas lo que yo digo. ¿Me explico? Usted tiene que ir y comprobar que lo que yo estoy diciendo tengo razón o que digo la verdad. Usted debe de comprobar que los ejemplos que yo pongo se están sustentados con base a la teoría que estamos leyendo o las lecturas que estamos haciendo, por ejemplo, de Rubinstein y de Petrovsky, que son casi que la Biblia para ustedes en este ciclo o en este año más bien. No me crea todo. Por ejemplo, las ideas que yo desarrollo, ya le he dicho, aunque yo las explico, esas están contenidas en dos libros fundamentales, Psicología General de Petrovsky y Principios de Psicología General de Rubinstein, ¿no? Y usted debe de ir a hacer esa lectura. Cuando haces esa lectura, compañero, compañera, entonces está reflejando en tu psiquis las propiedades objetivas de ser psicólogo. Es decir, eh, interiorizar, como más adelante lo vamos a ver, lo que realmente necesitas saber y conocer para ser psicólogo, ¿no? A mí me da mucha pena y mucha vergüenza bastantes egresados que salen de la universidad, créame, y se lo digo con mucho respeto, con unas deficiencias teóricas, con unas deficiencias epistemológicas tremendas. Mire, hay psicólogos, colegas psicólogos, que hablan, como decía mi abuelita, solo porque tienen boca. Me explico, solo porque tienen que abrir la boca hablan. Y dicen unas cosas, dicen unas caballadas, por no decirle otra cosa, ¿no? Y uno se explica, ¿y esta persona, acaso no fue a la universidad? ¿O fue a pasar las materias solamente con el viejito o donde dan refrigerios, donde dan mejor comidita? Que me hace que eso es cuando, por ejemplo, yo veo a algunos colegas cuando se les hacen preguntas con respecto a la niñez y adolescencia. Y mire, dicen unas cosas, mire, que a mí me dan ganas a mí me dan ganas de meterme debajo de tierra y que me trague una pena ajena. ¿Me explico? Porque seguramente pasaron de noche por la universidad. Ustedes deben de superar total y absolutamente estas personas. Porque con esas propiedades, no es que esté, es decir, con esas propiedades que usted refleja, va a determinar las formas de alcanzar los fines propuestos. Y si usted no interioriza, si usted no refleja las propiedades objetivas reales, fidedignas, puntuales de esos objetos, usted va a determinar fines propuestos y caminos incorrectos. Ojo con eso. Una falsedad, una falsación se le denomina en epistemología del conocimiento. Una falsación en los juicios, una falsación en las formas de obtener el conocimiento puede llevarlo a emitir opiniones totalmente tergiversadas, y también lo puede llevar a proponer métodos, formas equivocadas de alcanzar los fines propuestos. Este parrafito que tenemos allí, compañeros, puede incluso explicarnos lo que sucede con el fenómeno de las pandillas en nuestro país. Este parrafito que ustedes tienen frente a ustedes puede explicarnos la forma de actuación de los políticos en nuestro país. Ese parrafito también les puede explicar las formas de actuar de los narcotraficantes y del crimen organizado en nuestro país, ¿no? Vea lo que tenemos nosotros ahí, obviamente el reflejo objetivo, y mire que bien, o sea, esas imágenes intentan decir lo siguiente para que usted tenga este reflejo de esta realidad. Va a ser crucial. Si esto es objetivo, usted va a poder construir las formas para alcanzar los fines. Este cerebro, entre más vacío esté de propiedades objetivas, más seguidor de algún partido político va a ser, y discúlpeme que insista en eso, ¿no? Va a ser más seguidor de alguna religión, que no significa que es negativo, ojo con eso, no me estoy oponiendo, pero debo de darle bases. Si usted quiere
pertenecer a un partido político, intente reflejar en su psiquis las propiedades objetivas para que actúe consecuentemente. Si no, solo va a ser, como hemos venido haciendo hasta este momento, solamente títeres de otros que sí han construido bien esto, ¿no? Es indignante ver gente defendiendo al señor Magaña por lo que hizo. Es indignante ver gente defendiendo al señor presidente por lo que hizo. Es indignante ver gente defendiendo a personas del FMLN, defendiéndolas por lo que han hecho. Es decir, todos han sido corruptos y todos están metidos en ese rollo, ¿no? Porque cuando llegan a los estratos de poder, obviamente ahí hay dinero y hay de a montón. Y recuérdense, cuando la necesidad aprieta, la moral se afloja, decía la maestra Carla Onofre, o dice más bien, ¿no? Y entonces, ¿no? Ahora, ¿usted puede pretender? Claro que sí, pero por favor sea consecuente, sea íntegro. Bien. Y el tercer rasgo distintivo, ¿no? El tercer rasgo distintivo es que la psiquis debe de poseer la propiedad de dirigir el comportamiento del individuo a cumplir la actividad orientada a los fines. Estamos estimular y apoyar la actividad que por sí misma no satisface inmediatamente las necesidades surgidas. Es decir, recuerden, ¿qué quieren ser ustedes? Y todos van a gritar, psicólogos, psicólogas. ¿Qué quieren ser ustedes? Psicólogos, psicólogas. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Y aquí pondríamos el grillito, ¿no? El sonido del grillito. Ah, ¿verdad? Si bien es cierto, esta psiquis, esta actuación de la persona debe de dirigir el comportamiento del individuo, que ya van a ver en qué categoría vamos a meter el comportamiento del individuo, a cumplir una actividad orientada a los fines. Vea que ya estamos utilizando dos conceptos, comportamiento, ¿no? Y actividad, ya van a ver, actividad orientada a los fines, pero van a ver que en el conductismo, comportamiento es un término muy reduccionista, pero que en la psicología rusa la utiliza, porque no vamos a desechar el comportamiento, pero la va a utilizar en que el comportamiento, y me voy a adelantar a esto, va a ser sinónimo de, vamos a ponerlo así, movimientos nada más. Así, quienes ya hicieron la lectura, pues me van a captar, ¿no? Perdón, tengo Parkinson. Movimiento a esto. Movimiento, ¿de qué tipo? Movimiento muscular, esquelético, nada más, que está inmerso para ayudar en esto que le hemos denominado actividad, porque esta actividad se orienta a fines, ¿no? Por lo tanto, el rasgo distintivo debe de ser que la psiquis debe de estimular y apoyar esa actividad como tal, que por sí misma no va a satisfacer la necesidad en un primer momento. Por ejemplo, ¿qué quieren ser ustedes? Psicólogas y psicólogas. ¿Cómo vamos a llegar a ser psicólogos y psicólogas? Por eso tengo esta imagen acá. Ustedes no lo saben, pero yo sí lo sé. ¿Cómo van a llegar a ser psicólogos, no? Entonces, hay un momento en que ustedes vienen bien entusiasmados queriendo ser psicólogos, pero de pronto llegan a introducción, a funda, llevan 5 materias que parecen que llevan 20 del bachillerato y en una crisis existencial. No podemos analizar texto, no nos gusta la lectura y entra en una crisis, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la psique? Dar, como está en la imagen, caminos, dar pautas, es decir, estimular y apoyar a la actividad que por sí misma no satisface esa necesidad. Es decir, la actividad de ir, sentarse y escuchar una clase, esa por sí misma no le va a satisfacer la necesidad de ser psicólogos. ¿Me explico? Deberá de apoyarse, deberá de ser estimulada para llegar a ese fin, ¿no? La actividad está indisolublemente ligada con la conciencia y la voluntad y se apoya en esta. Mire, qué lindo.
Todo se puede con la fuerza de voluntad. Si usted cree que ser psicólogo, que ser psicóloga es solo sentarse, escuchar y pasar las asignaturas, está equivocado o equivocada. Para ser psicólogo, más que inteligencia, se requiere de fuerza de voluntad y de conciencia. ¿Esto qué significa? Que yo no voy a salir huyendo a las primeras de cambio de la asignatura, pero tampoco significa que voy a estar en una carrera mediocremente o pusilánimemente, es decir, pasando ahí con seisitos, aunque está bien, pero eso no, eso es sinónimo de mediocridad. Puede pasar una materia o dos materias o tres materias con 6, pero ya irlas pasando todas con 6, ya eso es sinónimo de mediocridad y ya algo en ese proceso de desarrollo de la actividad está fallando. Y usted debe de ser, como decíamos, consciente, analizar, visualizar dónde está el error y corregirlo. Ahora no estamos perdidos, porque la conciencia te permite identificar dónde está el error, ¿no? Y la fuerza de voluntad te permite superar el procedimiento a seguir. Y la psiquis, es decir, ese tercer rasgo distintivo es lo que te está diciendo. La actividad como tal no te va a satisfacer la necesidad en ese momento de manera inmediata, dos términos que ya analizamos, ¿verdad? Lo mediato y lo inmediato. Es decir, no te va a satisfacer la cuestión de manera inmediata, sino de manera mediata, es decir, más adelante, a partir de que vos incorpores otros elementos. Pero, por ejemplo, usted en este momento muy difícilmente podrá hacerse o podrá obtener un nivel de conocimiento satisfactorio si está haciendo un mil y una cosas. Por ejemplo, de 6:45 a 9:15 debe de estar total y absolutamente conmigo. De eso, o sea, este mañanero, o sea, esta actividad mañanera es conmigo, con la responsabilidad de su aprendizaje. Debe de estar ahí atento, ¿no? Y usted tiene que decirse con toda su fuerza de voluntad, no existe nada, no existe nada. Pero, por ejemplo, no soy adivino, pero hay estudiantes ahorita que no están en la clase, dejaron la computadora prendida y andan haciendo otra cosa. Otros están bien originales, acomodados y tienen el teléfono a la par y se están escribiendo. Chac, 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 y ya les escucho el tronar de los deditos o de las teclitas sonando, ¿no? Otros ciertamente están conscientes en la clase, pero de todo hay en la viña del Señor, ¿ya? Y entonces, pues, hay mucha. ¿Y cómo vamos a definir entonces actividad? ¿Qué propuestas, qué conclusiones llegan ahora? ¿Cómo vamos a definir actividad después de todo lo que hemos estado analizando? ¿Cómo lo vamos a definir así? ¿Qué es actividad entonces? Actividad es la actuación interna a nivel psicológico, pero también externa a nivel físico, que está regulada por el individuo mediante un fin consciente. ¿Por qué hemos estado hablando tanto de reflejo, de interiorización? Porque decimos actividad va más allá de lo que nosotros entendemos por comportamiento, porque comportamiento entra en esta categoría como actuación externa nada más. ¿Me explico? Como actuación externa, sí, comportamiento, pero la actividad como tal va más allá del comportamiento, porque hay una unidad indisolublemente ligada entre lo interno y lo externo. Y cuando hablamos de actividad, estamos hablando de un proceso de regulación por parte del individuo con un fin consciente. Usted puede tener comportamientos, pero no por eso llamarse actividad. Usted puede tener un comportamiento estudiantil, pero no puede decir que tiene una actividad de estudiante. ¿Me explico? Ahorita están manifestando un comportamiento estudiantil. ¿Por qué? Porque tienen prendida la computadora o el teléfono celular escuchando la clase. Pero eso es solamente un comportamiento estudiantil.
pero no es actividad estudiantil. ¿Cuándo es actividad estudiantil? Cuando no solo estás escuchando, sino que te estás tratando de analizar a nivel psicológico o tratando de entender, tratando de comprender, tratando de aprender, no aprender, sino aprender con H, es decir, llevarte esta parte del conocimiento a tu psiquis, es decir, hacerla propia, desmenuzarla, eh, como hablábamos en el proceso psíquico del pensamiento, es decir, entender el entramado de relaciones que se dan y que de manera obvia pues no lo visualizas, sino que vas a necesitar un esfuerzo para poder comprender esas actuaciones que se están dando. Entonces, por eso vamos a definir actividad así como la actuación interna, psíquica y externa física regulada por el individuo mediante un fin consciente. Bien, muchas gracias. Este es mi Facebook, Eduardo Mendoza, psicólogo. Era por lo que yo me envié el link. Solamente buscaba que lo conocieran, pero no hay problema, ¿no? Muchísimas gracias, compañeros. Les agradezco por la atención prestada a esta clase de introducción a la psicología, donde hemos pretendido definir y entender qué es actividad y qué vamos a entender por actividad nosotros en el desarrollo, pues no solo de nuestro papel de estudiantes, sino como de futuros psicólogos y de psicólogas. En un futuro, yo perseguiría, o más bien yo buscaría tener conversaciones con muchos de ustedes ya cuando seamos colegas, que si gustan nos damos unos recesos, creo que son las 8, y luego entramos a la parte de preguntas y de respuestas. Son las 8, nos vemos a las 8:15. Nadie se vaya a ir, por favor. Regresamos a la normalidad. Buenos días, Lick. Buenos días. Mi pregunta es, creo que tratando de no salirme del tema de la clase de hoy, que siempre con respecto a la actividad, pero me acuerdo que usted mencionó justo con la imagen que dijo que le gustaba bastante, que el ser humano tiene cerebro y tiene corazón de manera simbólica, claramente, porque todos los sentimientos, emociones se dan en el cerebro, pero mi pregunta es, no sé si podrá contestarla, pero con respecto a los psicópatas y sociópatas que carecen de empatía y les facilita, por decir, lastimar a otros o ponerse sobre los demás, sobre todo cosas sin importar el daño que puedan causar, siempre tiene que ver con la química, me imagino. Porque ¿qué es lo que realmente motiva sus acciones, por así decirlo? Ok. En el caso del sociópata, fíjate de que ustedes en Funde estudiaron el sistema límbico, ¿verdad? Y ustedes recordarán que el sistema límbico está dentro del cerebro primitivo, es decir, la parte más antigua que aún conservamos de cuando éramos pues animales. Y ustedes recordarán que en el sistema límbico, en el sistema primitivo, hay una estructura que se llama la amígdala, que no son las amígdalas de la garganta, sino la amígdala. No hay estudios concluyentes con lo que te voy a decir, pero se ha comprobado que algunas de estas personas que no manifiestan, digamos, temor o remordimiento por las conductas que hacen, está implicada una alteración del tamaño de la amígdala. Eso es lo que algunos resultados a nivel neurológico han arrojado. Es decir, recuerden ustedes que la amígdala está implicada en algunas de las funciones de las regulaciones emocionales. Es decir, la amígdala es la que les permite a ustedes llorar, reír, sentir. No es que ella lo haga, sino que está implicada. Recuerden que hay muchas más estructuras que están implicadas en esos procesos emocionales, pero una de ellas es la amígdala. Entonces, digamos, la amígdala es la que se encarga incluso de enviar las alertas de qué neurotransmisores se van a liberar, la cantidad de neurotransmisores que se van a liberar, y ustedes ya saben que en Funda los neurotransmisores pues tienen esa función, ¿no? De indicar la manifestación de las emociones.
Entonces, lo que se ha encontrado es que hay una alteración de la amígdala y muchas de estas personas tienen una amígdala reducida, lo que les imposibilita a nivel neurológico sentir remordimiento incluso. Es decir, la persona perfectamente puede estar matando y vos le puedes estar suplicando que no te mate y esta persona no va a sentir nada, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que se ha encontrado a nivel neurológico, que la amígdala está, digamos, como atrofiada o dañada y por lo tanto no pueden tener esa capacidad de sentir la empatía, de dolor de ningún tipo. Otra cosa, estar asociado a las cuestiones de educación, es decir, a la influencia que se ha tenido del medio. Entonces, por ejemplo, los niños que desde muy temprana edad son maltratados, abusados en todos los sentidos de la palabra, física, psicológica, sexual, se ha encontrado también que estas personas, si bien es cierto, no tienen una, una alteración en la amígdala, sí tienen alteraciones a nivel emocional y psicológico, lo que les impide, digamos, por ejemplo, crear algo que nosotros le llamamos empatía. La empatía es la capacidad de poder reconocer en la otra persona los sentimientos y poder respetarla. Incluso hay personas, incluso me atrevería a decir que hay estudiantes con muy poca empatía. ¿Y esto a qué lo lleva? Cuando no se desarrolla la empatía, es porque el niño ha tenido desde muy temprana edad que tener que defenderse y sobrevivir en un medio determinado. Tal es el caso que luego estas proyecciones, utilizando un término de Freud, el niño proyecta que así como se ha tenido que defender y adaptarse en el medio que le circunda, así debe de hacerlo en los otros medios. Por ejemplo, ustedes son estudiantes. Entonces, por ejemplo, ustedes vienen a la Universidad de El Salvador y vienen con todo su historial familiar, social, cultural, de donde vienen, de su colonia, de su comunidad. Y ustedes piensan, no, proyectan, que así como se adaptaban en esa colonia, en ese barrio, en ese cantón, en ese municipio, o incluso en ese departamento, esa es la misma forma en la que tienen que adaptarse en la universidad. Qué sé yo, digamos, si en ese medio vos gritás, vos estás acostumbrado a exigir, a ser prepotente, a ser enojado, a creer o pensar de que vos tenés la razón, a creer o pensar que se tiene que hacer lo que vos digas, a creer que vos sos la autoridad última. Entonces vos venís a la universidad y crees que nosotros los docentes pues tenemos que estar, digamos, a tu servicio, porque yo soy tu empleado, porque me pagan mi salario con tus impuestos y todo ese rollo. Entonces, es decir, eso es, también se ha encontrado, digamos, una cuestión cultural, educacional. Entonces, aunque cada caso debe de ser analizado, pero al menos estas son dos de las posibles respuestas para cada caso. Entonces, Interesante. en ese sentido vamos a tener al sociópata y al psicópata, tomando en cuenta que al sociópata, digamos, es por una cuestión de lo último que yo te estoy diciendo, ¿verdad? El sociópata es un problema, pero a nivel de contexto, a nivel de entorno, a nivel de educación, digamos que su cerebro está bien sano. Y el psicópata, que era lo que tú me preguntabas, es ya una cuestión biológica, genética, estructural del cerebro. Entonces hay que tener cuidado entre el sociópata y el psicópata. Recuerda, el psicópata es porque tiene un problema neurológico y el sociópata, digamos, es lo mismo, pero por una cuestión del entorno, educación, cultural. Eso lo van a ver más en psicopatología. Gracias, Lee. Bueno, a ver, siguiente. Buenos días, licenciado. Sí, buenos días. Yo le quería hacer un comentario quizás o pregunta Perfecto, relativamente. dele. Fíjese de que yo estaba analizando cuando hablábamos de la conducta del hombre y en la diapositiva usted mostraba de que es influenciada por la educación. Todas las conductas y los comportamientos son influenciados por la educación. Por ejemplo, cuando hablamos del principio de psicología del determinismo, hablamos de que si cambia el ambiente social, cambia la psiquis del hombre, del ser humano. Pero implícito
podemos ver lo que es el hombre está asimilando el cambio del ambiente social, entonces está aprendiendo algo nuevo. Cuando nos referimos también al aspecto de la experiencia, el ser humano también a través de la experiencia está aprendiendo algo igual, ¿verdad? Siempre creo yo que va implícito lo que es la influencia de la educación. Ahora bien, cuando nos referimos al aspecto del niño, en la primera ley del desarrollo psíquico, habla del ambiente biológico y social en el desarrollo psíquico del niño. O sea, es decir, de que siempre está aprendiendo. Entonces, mi comentario va o pregunta si es que toda la conducta y el comportamiento está influenciado por la educación. Desde esta perspectiva, no todo. Lo que sucede es que deben de aprender a analizar este rollo, compañeros, con una cuestión dialéctica. Es decir, no hay una contraposición entre elementos biológicos y elementos culturales o sociales, que dentro del aspecto social es donde está la educación. Eh, Recuerden ustedes que esta explicación la tenemos en la primera ley del desarrollo psíquico. La primera ley del desarrollo psíquico se llama ley de los factores biológicos y sociales. Y recuerden lo que les está diciendo esta ley. Hay una unidad indisolublemente ligada entre cerebro y sociedad. Entonces, cuando nosotros decimos que la mayoría de los comportamientos o de las conductas de la persona en estas formas de actuar están influenciadas por la educación, estamos tratando de manifestar que, si bien es cierto, el hombre y la mujer tienen un cerebro humano, tiene estructuras cerebrales, bloques funcionales cerebrales, un sistema límbico, un cerebro primitivo, que incluso nosotros tenemos todavía formas de actuar instintivas. Por ejemplo, las relaciones sexocoitales todavía es algo primitivo en nosotros porque nos permite reproducirnos y mantener la especie en sobrevivencia, aunque nos hemos excedido en eso, pero ya el mundo no aguanta con tantos. Pero me explico, eso es un elemento eminentemente primitivo de reproducción, y no hay ninguna diferencia entre un chimpancé y nosotros en esas formas de reproducir. ¿Me explico? Es decir, la forma de reproducirnos sigue siendo un óvulo, un espermatozoide. Ahora bien, la forma en la que esos procesos se hacen es diferente. En el caso de nosotros, obviamente, por una cuestión social, modo socialmente adaptado, y una de esas es la educación. Entonces, cuando nosotros decimos que solo la educación determina o influencia un determinado comportamiento, de fondo también estamos asumiendo que hay elementos neurológicos implicados. Es decir, no es exclusivo de la educación o lo social. No sé si me estoy dando a entender, compañero. Es decir, es una relación dialéctica. Cuando yo digo modo socialmente adaptado, también estoy diciendo a la misma vez, de manera implícita, elementos neurológicos. Es decir, yo no puedo pensar al hombre y a la mujer sin cerebro, ¿me explico? Sin sistema límbico, sin sistemas emocionales, sin bloques funcionales, no lo puedo pensar ahí, ¿me explico? Pero quizás le damos un análisis, o quizás le damos mayor relevancia a los aspectos culturales y biológicos, porque es con lo que la persona tiene la experiencia y el contacto. Es decir, por ejemplo, yo esta clase no se la puedo dar a la gente de educación o en una reunión de padres de familia, porque ellos no me van a captar la cuestión, y no es porque no puedan, simple y sencillamente su nivel de instrucción no da para yo tener que explicarle el sistema límbico, está íntimamente relacionado con los modos socialmente adaptados. Entonces yo directamente les hablo de las influencias de la educación, de las influencias de familia, de la sociedad, de los medios de comunicación, compañeros. Pero ustedes y yo sabemos, por la primera ley del desarrollo psíquico, que cuando hablamos de educación, cuando hablamos del aspecto social, también estamos hablando de manera dialéctica y de manera implícita de cuestiones biológicas. Y cuando vos hablas de cuestiones biológicas, de bloque funcional, también estamos hablando de que van a estar implicados cuestiones de educación y un componente social. No sé si me doy a entender, compañero.
Sí, licenciado, logré comprender. Ok, perfecto. Lick, ¿Sí? tengo una pregunta con Dele. respecto en el tercer rasgo que te dice que debe poseer propiedad de dirigir un comportamiento del individuo a cumplir alguna actividad orientada, ¿verdad? Ujú. Y por ejemplo, las personas que tienen como tics nerviosos, ¿será que ocurrió algún desperfecto o hay algo que interfiera con la actividad normal? Pero no te capté bien, fíjate, porque haceme la conexión entre el tips y el tercer rasgo distintivo. De hecho, ya te lo puse en la pantalla. Sí, sí, sí. Que te menciona que tiene que ir dirigida a una acción concreta, ¿no? Ajá. Vaya. En cambio, por ejemplo, los TIC, ¿verdad? Como, digamos, que son como, resumiendo, como movimientos que no tienen función, digamos. ¿Habrá ocurrido algún trastorno o algo que lo cause y que tenga que ver con lo psicológico? Sí, claro que sí. Recordar que los tips, pues, es una manifestación eh, corporal de un proceso, digamos, de saturación de información o imposibilidad de encontrar información, a lo que nosotros le llamamos estrés. Muchos de los tips realmente son una manifestación de los niveles de estrés de los que la persona, o de ansiedad, de lo que la persona se encuentra. Y ustedes recuerden que el estrés se genera a raíz de la mala organización de los seres humanos. Es decir, yo me puedo estresar. De hecho, todo el estrés viene de una mala organización por parte de las personas, lo que va a llevar al cerebro a entrar en un momento de colapso. Realmente, ¿se recuerdan ustedes que cuando vimos el proceso de la memoria, en el proceso de la memoria hay una ley, o no una ley, sino un principio que dice que eh, en los muchos deseos de recordación, ¿qué sucede? A ver, los que proceso psíquico de la memoria, los que analizaron eso, que quedaron afiladitos, ¿qué pasa? Allí hay una respuesta para la cuestión de los tips. Ante los muchos deseos de recordación, no pasa eso, José Roberto. No pasa eso. No pasa eso. A ver, cipotes, cipotas. Proceso psíquico de la memoria. Hay un principio que dice, ante lo casi le pegas, Mena Rivas. Casi, pero no. Exacto, Glenda Tatiana. Inhibición, no llega a la frustración gracias, Tatiana. Me encanta cuando la gente anda en la jugada. El proceso psíquico de la memoria dice que hay un principio que dice que ante los muchos deseos de recordación se produce inhibición. Eh, y allí todavía no existe el estrés, porque la memoria lo que intenta luego de eso, después de inhibirse, lo que hace luego sí, da el paso al bloqueo, pero el bloqueo no es primero, sino que lo primero es que el hipocampo se inhibe, y cuando se inhibe comienzan los procesos de bloqueo. El problema es que el área frontal y prefrontal del cerebro sigue insistiendo en que necesita la información, porque recuerden ustedes que el hipocampo está en el sistema límbico y el área frontal y prefrontal ya es parte de la capa cuarta, lo que nos hace seres humanos. ¿Ven que les digo que necesitan mucha funda para esto? Entonces, cuando en la capa cuarta, en donde se planifica parte de la información que se requiere, eh, el área frontal y prefrontal está insistiendo al hipocampo que quiere la información. Entonces, en el hipocampo se comienza a dar los procesos de bloqueo. No hay olvido, no es que hay olvido, simple y sencillamente se bloquea para protegerse de la información, porque el hipocampo es maravilloso, es precioso, porque él tiene unas especies de válvulas en las que se pide una información y se suelta. Si no se pide otra información, se guarda, pero el hipocampo es tan lindo, tan precioso, que cuando se le sobreexige, lo que hace es un proceso de bloqueo. Primero se inhibe y luego se bloquea para proteger la información que está guardada ahí, porque entonces se le haría un relajo. Entonces, ¿qué pasa cuando la parte frontal del cerebro no obtiene la información? Y cuando ya, digamos, el hipocampo está bloqueado, comienzan las etapas de frustración.
Y cuando comienzan las etapas de frustración, recuerden que el área frontal y prefrontal está conectada con las demás áreas de los bloques del cerebro, ¿no? Y dice Luria que estos están interconectados. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, la parte ya está bloqueada, digamos, el sistema límbico. Entonces, la parte frontal sigue exigiéndole, por ejemplo, al área motora primaria y de asociación que haga determinados movimientos, pero sin la información necesaria. ¿Qué se va a producir? Los tips. Los tips no son otra cosa que la manifestación comportamental de los estados de frustración de la persona y de estrés. Obviamente, para que esto se produzcan, el sistema límbico comienza a segregar, ahora sí, neurotransmisores, por ejemplo, cortisol. El cortisol es un neurotransmisor que le permite a la persona huir, en algunos casos, preparar el cuerpo para la huida, es decir, junto con otros neurotransmisores, por ejemplo, noradrenalérgicos, que le permiten prepararse para ese momento. Pero como no hay de qué huir, obviamente, entonces usted está siendo bombardeado de manera negativa por los neurotransmisores. Recuerden que un exceso en la producción de neurotransmisores puede también contaminar nuestro cuerpo y nuestro cerebro, que es a lo que le llamamos estrés. Entonces, la sobreproducción de cortisol es como cuando vos arrancas un motor en seco, ¿no? Los que conocen de mecánica no me dejarán mentir. Si usted arranca o acelera el motor en seco, lo que va a ocasionar es que se va a fundir. Lo mismo con el cerebro. Literal, si hay una sobreproducción de cortisol, por ejemplo, llegará un momento en el que se va a fundir el cerebro. Y ahí es donde aparecen los famosos tips, porque el cuerpo necesita liberar parte de esa energía. Eso es un parte de lo que te puedo explicar en cuanto a los tips. Y eso es otro rollo. Licenciado, Diga. no sé si con mi duda voy a salirme un poco del tema, pero en las primeras diapositivas casi menciona un concepto donde dice que no es la necesidad como tal, sino los modos socialmente adaptados para satisfacerlo, los que empiezan a dictar las formas del comportamiento. En este caso, se me vino a la mente en aspecto de las personas que son así bien morbosas para expresarse, entonces necesitan socialmente adaptarse para satisfacer como sus necesidades o encajar en base a su comportamiento. Vamos a ver, Armando. No, todavía está bien la pregunta, pero no te la capto todavía bien. Digamos, la relación entre la parte teórica que te estoy diciendo y tu pregunta, creo que todavía no la logro conectar. Si la concretizas mejor, con todo gusto te la contesto. Ok. Me refería en el aspecto de que las personas, o sea, son bien morbosas para expresarse. Entonces el concepto dice, no es la necesidad como tal, sino los modos socialmente adoptados para satisfacerla, los que empiezan a dictar la forma de comportamiento. O sea que ellos necesitan adaptarse al modo social para satisfacer como el comportamiento o por el estilo. Ok, Armando. Lo que sucede es que allí hay que tener, digamos, cuidado en la parte de lo que nosotros hablamos del modo socialmente adaptado. Lo que sucede con la persona morbosa de la que vos estás hablando, Armando, es que recordá que hay factores culturales que están implicados para la orientación de la actuación de esa persona. Recordá vos que si hay un proceso de insatisfacción, y aquí sí quizás voy a recurrir a un teórico llamado Erik Erikson, que ustedes tienen que analizar en el desarrollo humano. Erik Erikson plantea, por ejemplo, etapas de satisfacción y de insatisfacción en los procesos de desarrollo humano normales. Entonces, él dice de que cuando una etapa de desarrollo, él habla de etapas psicosexuales, pero él dice de que cuando se producen estas etapas y no hay una satisfacción total de la persona,
va a avanzar a la siguiente etapa, dice, pero las insatisfacciones de las etapas anteriores se van a quedar ahí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con la persona que Armando plantea? Lo que sucede es, Armando, eh, lo que pudiéramos encontrar es que la persona lo que te está manifestando en ese lenguaje morboso realmente no es un proceso de adaptación, sino que lo que te está manifestando es las insatisfacciones que pueda tener en su vida o en su desarrollo. Habría que ver qué edades tienen. Por ejemplo, con ustedes yo hablo del elemento sexual coital porque estamos en una cátedra y la mayoría de estudiantes ya están asumiendo actitudes muy profesionales, científicas, pero yo no voy a hablar de manera explícita de esa conducta como tal, porque ya son adultos y todos saben perfectamente a qué me estoy refiriendo y por lo tanto, y ustedes son gente muy inteligente, por lo tanto, yo ya no necesito, digamos, hacer explícito eso que está implicado en ese concepto. ¿Estamos? O sea, yo no lo necesito decir, porque ustedes son muy inteligentes y sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y ya entonces yo solo necesito enunciar, por ejemplo, las necesidades sexuales coitales, punto. Todos caemos, ¿verdad? No necesitamos andar. Ahora, ¿qué pasa con la persona cuando es muy morbosa y tiene que expresar abiertamente? Lo que te está manifestando son todas aquellas necesidades insatisfechas o insatisfechas en los procesos de vida. Y lo que necesita es, lo que te está manifestando es que es como que te anda gritando, ¿no? Yo soy una persona que no es satisfecho todas estas dimensiones y por lo tanto voy a utilizar este término, como un perrito calenturiento viendo qué hago y asumiendo que todos piensan de la misma manera. ¿Me explico? Bastante difícil con estas personas, ¿no? Entonces, si una señorita me sonríe, quiere conmigo. Y voy a decirlo también de parte de la señorita. Si un muchacho me habla bien, me trata bien, es que quiere conmigo, cuando posiblemente esa no sea la realidad, ¿no? Y, y a veces lo que dice Gabriela también puede pasar con la parte de los acosadores, ¿no? Que está insistiendo, insistiendo y puede de que no es eso lo que se busca, me explico, pero más allá de un proceso de adaptación, que creo yo que no es un proceso de adaptación, sino un proceso de satisfacer necesidades que han sido insatisfechas. Ahora, estas necesidades que han sido insatisfechas no necesariamente se van a referir a una cuestión eminentemente sexual, coital, sino que a veces incluso son necesidades emocionales que no se han satisfecho. Por ejemplo, por eso quienes tienen hijos no dejen de abrazar a sus hijos y decirles que los aman y que los quieren, porque esto es crucial en la primera infancia. Es decir, un niño debe de sentirse amado, protegido y querido de manera sana, ¿no? Y enseñarle a este niño, a esta niña, las formas sanas de demostrar amor y cariño. Vaya, está bueno. Entonces, de manera sana, de cómo se manifiesta el amor y el cariño. ¿Qué vas a ocasionar? Que este niño, esta niña crezca cuando comience, por ejemplo, incluso la etapa de la adolescencia, donde el amor y el cariño lo va a seguir necesitando, pero se despiertan, ya ustedes y yo sabemos cómo es la adolescencia, todos hemos pasado por ahí. Entonces, el niño cuando descubra estos nuevos, digamos, ¿cómo le llamamos? Cuando descubra nuevas funcionalidades de su cuerpo, no va a buscar satisfacerlas como lo dice el instinto, sino que va a buscar modos socialmente condicionados y ya aprobados por la sociedad. Entonces, esto es maravilloso, compañeros, porque quien entiende esto se ahorra de tener embarazos adolescentes, se ahorra de tener matrimonios precoces, se ahorra de tener niñas sexualizadas, ¿no? Los niños son niños, los adolescentes son adolescentes, los jóvenes son jóvenes y los adultos son adultos. Y los niños van entendiendo todo esto. Pero, por ejemplo, no puedes venir a tratar de reeducar a un adolescente que está en la práctica de X necesidad cuando no le prestaste atención toda su infancia. Es decir,
Vos no exististe como padre, como madre, como orientador en toda su infancia, en toda su preadolescencia, pero ahora en la adolescencia lo querés educar, imposible. Estás en cuesta arriba, vas a necesitar de un profesional. Perdón que me extendí en la respuesta, pero eso es lo que está sucediendo. Más que un proceso de adaptación, es un proceso de insatisfacción de las necesidades. Obviamente, muy peligroso también. Gracias, Lick. Licenciado, Sí, diga. con respecto a lo que usted está expresando, o sea, con respecto a lo que usted nos está explicando, si usted está diciendo de que es una manera de satisfacer las necesidades, ¿qué pasa cuando, digamos, se manifiesta en un, digamos, en una persona con un cuadro clínico, por ejemplo, como depresión? ¿Qué está sucediendo cuando se manifiestan signos de hipersexualidad o de inhibición sexual? O sea, pero se, digamos, porque a veces la hipersexualidad en los cuadros de depresión se diagnostica como promiscuidad, pero ellos sí la satisfacen, pero lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Entonces, a lo que quiero preguntarle es, ¿por qué ellos siguen, caen en una promiscuidad y siguen satisfaciendo sus necesidades sexuales? Y no, y es la depresión la que no les permite salir de ese cuadro de diagnóstico. Gracias, Paola. Complicada, Paola. Tu pregunta está bien compleja. Te lo voy a decir porque es una pregunta para alteraciones menores de cuarto año de psicología. Literal, Paola. Porque es una pregunta para primer año de harto complejo porque, a ver, ¿cómo te la sintetizo? Lo que sucede es que yo les estoy enseñando todo esto. Recuerdan que en una clase les dije en la normalidad. Y que si ustedes comprenden esta normalidad, pueden entender las excepciones, ¿no? ¿Recuerdan en psicología? Madre de Cristo, espérame. Por Dios, espérame, perdón. Que mi computadora estaba desconectada y se va a apagar. Ya te digo. Entonces te decía, en una clase, cuando en primer ciclo, cuando comenzamos a ver las leyes del desarrollo psicológico, yo no recuerdo, bueno, el punto es que en primer ciclo uno tiene que enseñarles a ustedes que cuando entra al análisis de las leyes les dice primero qué significa ley, cómo se entiende, y les dice que la psicología, eso es materia de primer año, intenta descubrir las regularidades de la psique y que si entendés las regularidades vas a comprender las excepciones. Lo que Paola, compañeros, está preguntando no es una regularidad. Me explico, porque eso no es lo normal. Tener depresión no es normal. Entonces, eso es una excepción. Y por lo tanto, todas las leyes que se han analizado en primer año y estos conceptos que están analizados desde una persona, llamémosle entre comillas, normal o sana, no pueden ser aplicadas para una persona que es una excepción. Las personas que sufren de una depresión están en la excepción a la regla. Es decir, con un cuadro de depresión, obviamente estás frente a una persona que todos sus procesos psicológicos están distorsionados, que están disminuidos. Por ejemplo, las conductas sexuales no pueden ser analizadas como las analizamos en la mayoría de nosotros, pues que está sano, que es normal, que tiene sus procesos de producción de los diferentes neurotransmisores normal, producimos serotonina cuando tenemos que producir, la dopamina cuando la tenemos que producir, inhibimos la acetilcolina cuando la tenemos que inhibir. En un cuadro de depresión, Paola, todo esto no está sucediendo de manera normal. Recuerden ustedes de que en la depresión, bueno, no es que no les puedo decir recuerden ustedes porque ustedes son de primer año y es lo que yo les decía, Paola, o sea, una pregunta muy compleja. Entonces, lo que sucede en la depresión es que todos estos procesos están alterados y si están alterados, va a estar alterada aquellas conductas o aquellas actuaciones que dependen de esto. Por ejemplo, el deseo sexual coital, el deseo de tener relaciones sexuales coitales, no es solamente una cuestión que vos decís, hoy tengo ganas. No, para tener ganas
Es decir, para sentir el deseo tiene que haber una producción, por ejemplo, de neurotransmisores que producen placer, como la dopamina. Y si hay una sobreproducción de dopamina, tenés deseos sexuales coitales, pero posiblemente no seas consciente de ellos en el sentido de decir, yo quiero satisfacer mis necesidades sexocoitales con esta persona porque aparte de satisfacerme sexualmente, me satisface emocionalmente, me satisface socialmente, es decir, lo que sucede con nuestros esposos o con nuestras esposas, para los que ya tenemos una relación, digamos, estable, pero les puede pasar también con sus novios. Es decir, cuando vos tenés tu novio y estamos en un proceso normal, saludable, o sea, y te satisfacen sus deseos sexuales coitales, es decir, y por ejemplo, vos salís con él, vas a pasear, es decir, no todo se resume, que de hecho yo creo que las relaciones afectivas de tipo matrimonio, noviazgo, la parte sexogenital representará quizás un 5%. Gracias, mi amor, te amo. Representará un 5% de toda la actividad. O sea, la gente piensa que tener novio es solo pasar en esas conductas y no. Es decir, eso quizás solo representa un 5%, porque hay otras necesidades que satisfacer, por ejemplo, de comunicación, de actividades, de paseo, de lectura. ¿Me explico? O sea, ¿me captan? O sea, 5% y el otro 95% se va en otro rollo. Los que estamos casados sabemos eso, ¿no? Un 5% para esto, pero después ya en la vida matrimonial hay que satisfacer de tiempo, de actividades, del perro, del gato, del chucho, de los hijos, de la casa, de la limpieza. ¿Me explico? Un montón de rollo. Y en el noviazgo es como que vamos a salir, hay comida con mi familia, vamos aquí, vamos allá, vamos a lo otro, y ya el 5% lo usamos. Ahora, ¿qué pasa con una persona con depresión? Y entonces en esto, ¿no? Como en el motor, perdón que estoy siendo bien drástico en esto, pero quiero sintetizarlo. Pero en el caso de lo que dice la compañera, en un proceso de depresivo, esto no existe, porque no hay, digamos, ese equilibrio entre la producción de los diferentes neurotransmisores, tomando en cuenta que aquí es bien complicado porque habría que determinar si la depresión es endógena o exógena, es decir, si es por una cuestión interna o por cuestiones externas. Pero supongamos que fuera interna, entonces la persona pasa satisfaciendo sus necesidades sexocoitales porque no hay. Entonces esta persona puede andar con uno, con otro, haciendo esta práctica, pero en el fondo siempre se va a sentir vacía, porque aquello que para una persona normal solo representa el 5% y se complementa con el otro 95% de las otras prácticas, esta persona pasa a constituirse en el 95% esa actividad y el 5% de las otras, y a veces ni siquiera existe ese 5%. Esto es complicado, Paola, pero más o menos por allí puede andar una respuesta, pero no me quiero alargar porque es una pregunta para cuarto año en alteraciones menores, pero buenísimo. Por ahí más o menos, Paola, no sé si es satisfecho. Sí, licenciado, entiendo porque tampoco podemos, como dice usted, abarcar todos, o sea, empezar a abarcar trastornos y cuadros clínicos porque todavía no nos corresponde, pero sí me interesa bastante como esa área de la psicología y las actividades que pueden llegar a abarcarse según las etapas o las condiciones de las personas. Pero gracias, Lick. Yo lo único que te animo es que si te gusta esa área, metele con todo a estudiar funda, metele con todo a estudiar procesos psicológicos básicos y superiores porque te van a dar la herramienta. Pero dale, si te gusta esa área, metele con todo porque básicamente ahí vas a tener una base que te permita comprender, y para todos los demás compañeros, métanle con todo a esa parte. Porque créanme, miren mis querubines, ustedes creen que esto es complicado y estar en esta clase es complicado y compleja. Papá, cuando entren a la realidad y cuando realmente se pongan frente a un caso de depresión, más adelante, no quiero asustarlos, pero ahí sí van a ver que la bruja los quiere chupar mucho. Y por eso es que yo les decía, cuando yo veo colegas que andan en la vil calle, la gente no quiere ir donde ellos porque quedan insatisfechos con el proceso de atención, porque muchos se hacen
pipí en los calzones cuando realmente se encuentran con un problema psicológico como tal. ¿Por qué? Porque no tienen las bases. Entonces, se los estoy diciendo desde ya, métanle con todo a esa onda, porque esto les va a servir estar mejor preparados para cuando lleguen. Pero ahorita ustedes piensan, es que cuando ya termine, no, papá. Si usted desde este momento no pone los pies en la tierra y estudia esto con todo, mire, cuando le lleguen los casos, créame que asustan mucho, porque hay unos casos, no creas, yo en mi caso, en mi práctica privada, hay casos que vos los miras peludos. Yo a veces, por ejemplo, con mi esposa, yo le digo, no, hombre, es que ese caso, yo le digo a ella, es que ese caso está peludo. Obviamente no le digo todo el caso, pero le digo, es que, o sea, ese caso está peludísimo. O sea, la gente llega por una cosita y dice la maestra Carla Onofre que te llegan con un pescadito. No, hombre, cuando vuelvo a analizar, te salen tiburones totales. Entonces, pero una buena formación teórica te permite estar preparado. Entonces yo le digo, está peludo, pero le vamos a encontrar. Y de hecho, pues hasta ahorita creo que pues le he encontrado solución. Pero ánimo, muchachos. Una duda. No, Napoleón, no crean. Pídale a Dios que no le dé, Napoleón. Me parece que alguien más habló cuando Paola... Tenía una pequeña duda con respecto a lo que en un diapositivo creo que mencionó a lo largo de la clase de que ningún niño nace siendo malo, por así decirlo. Pero después mencionaron el caso de los, quiero ver, los psicópatas y sociópatas. En el caso de los psicópatas vendría siendo como una excepción, porque depende de su condicionamiento, donde tenía entendido. O sea, dependiendo de cómo se le eduque, cómo se le inculque, se va a decidir si ese tipo de persona va a ser buena o mala. Sí, el sociópata, perdón, el psicópata, voy a decir algo, el psicópata biológicamente sí viene condicionado a que pueda manifestar conductas, por ejemplo, de transgresión de las normas, porque su amígdala pueda estar atrofiada, pero no significa, ojo con eso, no significa que porque traiga por ejemplo, que venga atrofiado o que tenga una dificultad a nivel de la amígdala, significa que tiene que ser asesino serial, abusador sexual serial, no, pero significa que tiene que ser un transgresor de las normas total. Lo que está planteando es que si bien trae una especie de condicionante, la identificación temprana de esta persona puede permitir aminorar los efectos de esa condición biológica que tiene. ¿Me explico? Es decir, pero lo que pasa es que, miren, muchachos, si aquí somos padres de familia porque la mayoría metimos la pata, bueno, yo no metí la pata, pero se hace uno padre de familia, porque me equivoqué, porque se me olvidó la pastilla, cuando realmente los niños tienen que ser, yo les digo una práctica, les digo una manifestación muy, muy personal de cuando yo me convertí en padre de familia, y para nosotros con mi esposa una satisfacción cuando le dijimos, hagamos un niño, y literal, hicimos, pero no salió niño, sino que fue niña, pero literal, es decir, eso te llena de satisfacción, porque un día, cuando la niña tenga uso de conciencia y de razón, yo le voy a poder decir, hija, yo un día, su mamá y yo dijimos, hagamos un niño. Y yo le voy a decir, pero te hicimos a vos. Es decir, le voy a decir de forma consciente que la quisimos, que la queríamos. O sea, ¿me explico? Pero no le vamos a decir, por ejemplo, ustedes han escuchado esos casos de, es que vos sos un accidente, vos sos una equivocación, vos sos un error. Para nada. Entonces, sumado a ello, entonces vos aunque hay una condición previa, eso no significa que el niño tiene que ser, o sea, un monstruo, sino que la identificación temprana, es decir, cuando vos querés un niño, obviamente vos te vas fijando, y los que son padres de familia o los que tienen primito, vos te das cuenta cuando un niño está actuando de manera normal y cuando no, y entonces la identificación temprana te permite ayudarle, porque por ejemplo, luego vos te evaluás y decir, bueno, este niño no se comporta igual, bueno, llevémoslo de un neurólogo, hagámosle un encefalograma, hagámosle esto, hagámosle otro. Y por ejemplo, el neurólogo te dice, mira, lo que sucede es que tu niño tiene un problema a nivel de la amígdala, pero le vamos a ayudar. Miren, muchachos, ahorita hay fármacos de todo tipo, vamos a ayudarle con esto. Le va a permitir, digamos que regular, por ejemplo,
la producción de estos y estos neurotransmisores para que no sea tan violento. Y puede ser totalmente funcional, porque recuerden que la educación juega un papel importante. Ahora, lo que sucede con el psicópata, la mayoría de los psicópatas que han llegado a ser asesinos seriales no han tenido esta atención. Ojo con eso, no han tenido estos procesos de atención. Son niños que, aparte de su problema neurológico, han vivido traumas tremendos, ¿me explico? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y yo sí creo en algo, ¿no? Los niños que se hacen con amor y amor del bueno, muy difícilmente vienen, muy difícilmente, no quiero decir que no, pero muy difícilmente van a tener problemas neurológicos o biológicos, porque yo sí creo en la fuerza del amor, en el sentido del deseo con el que se hace un niño y una niña. Obviamente porque lo querés, por lo que no. Ahora, hay excepciones, no estoy diciendo que no, pero no es lo mismo un niño que nace producto de una parranda en no sé cuántos grados de alcohol en la sangre, que a un niño pues que vos conscientemente lo querés, ¿no? Y te preparás y estás sano y estás saludable para ello. Pero eso, por un lado, en el caso del psicópata, compañeros, sí, pues está, digamos, predestinado a que pueda que transgreder, pero no necesariamente. Ahora, en un país tan violento como el nuestro, que aquí son violentos desde el presidente hasta el último pandillero de la colonia, entonces imagínate, o sea, esto que yo les estoy dando a nivel conceptual teórico, ponerlo en el análisis de la práctica. Entonces, por eso es que tenemos muchas dificultades en esa parte. En el caso de Silvia, hay fármacos que se utilizan de manera momentánea, momentáneamente se estabiliza el comportamiento y luego desaparece el fármaco. Va a depender del daño. Por ejemplo, yo tengo 2 primitos que usaron fármacos, usaron fenobarbital un tiempo cuando eran pequeños, porque tuvieron problemas neurológicos de tipo convulsiones. Entonces, obviamente ahí hay un desajuste, un desequilibrio. Normalmente se usa fenobarbital, pero ahorita no es el rollo tampoco para farmacología. Pero ellos lo dejaron de usar hace 5 o 6 años y ellos, desde mi punto de vista, totalmente normales, sanos, en nivel intelectual normal, nivel de respeto de las reglas normal, no hay nada extraño en ellos. Entonces, eso significa que el fármaco ayudó a estabilizar tanto conexiones neuronales como producción de neurotransmisores. Sí, puede llegar a un momento en el que se puede desaparecer el fármaco. Hay en otras ocasiones que no. Hay en otros momentos, dependiendo del daño, vas a tener que, o la persona va a tener que usar fármacos toda su vida. Obviamente son dosis muy pequeñas, pero sí las va a necesitar, pero igual va a depender de cada caso, sí. Licenciado, como una especie, digamos, de psicología preventiva hasta cierto punto. No sé si nos podría recomendar alguna bibliografía o algo respecto a la satisfacción de necesidades del ser humano, que en todo caso pues serían las del niño inicialmente. Psicología evolutiva y pedagógica de Petrovsky, psicología general de Petrovsky, principios de psicología de Rubinstein. Es que no puede ser que no hayan hecho lecturas de esos muchachos. Alguien me preguntaba lectura de la memoria. Psicología general de Petrovsky, si ahí te lo dice todo. Vamos, eso son la parte de las recomendaciones. Hay un texto de la doctora Nepomiaschaya que se llama Desarrollo del niño preescolar, donde hace un análisis total de la formación del niño, en eso por un lado. Y también no se preocupen, cuando lleguemos a la segunda unidad, que se llama caracterización general de la personalidad, ahí nos vamos a meter de lleno con las cuestiones de las necesidades, pero ojo, los quiero pilas y bien afilados con esto que estamos diciendo ahorita en esta clase, porque recuerden que les estoy diciendo, la unidad 1 es introductoria, nada más. Pero en la segunda unidad los voy a querer bien afilados con estos conceptos, porque nos vamos a meter a la caracterización general de la personalidad y ahí sí nos vamos a meter de lleno a la cuestión de las necesidades. Yo creo que ahí podemos ampliar un poco más lo que Oscar quiere.
Sí, por ejemplo, la esquizofrenia, María Luz, la esquizofrenia va a necesitar de fármacos para toda la vida. Ahí sí, ahí no hay vuelta de hoja, porque en el caso de las personas con una esquizofrenia hay un desajuste a nivel neurológico, de conexiones incluso y de producción de neurotransmisores que ya no se, obviamente hay un problema y eso no se va a estabilizar de manera, digamos, natural. Ahí sí, en el caso de esquizofrenia va a necesitar fármacos para toda la vida. Una persona con esquizofrenia puede tener un nivel de vida como el de ustedes y el mío, bastante saludable, bastante estable, pero en el caso de esta persona va a necesitar atención psicológica y atención psiquiátrica casi que de por vida. Pero puede tener una vida totalmente normal como ustedes y como yo. Quizás, aunque esto que voy a decir es en contra de los derechos humanos, quizás la persona con esquizofrenia no debería de reproducirse, porque como la esquizofrenia es hereditaria, entonces su hijo va a ser esquizofrénico. No hay vuelta de hoja. Hay un caso del matemático que se casó con la salvadoreña, cuyo nombre se me olvida. Lo tengo aquí, pero lo he inhibido en ese momento, de que el matemático tenía esquizofrenia y el hijo que tuvieron, pues tiene esquizofrenia. Pero de allí tuvieron una vida totalmente normal. Sí, de hecho, los fármacos que se usan para la ansiedad, compañeros, en teoría sí, para estabilizarse puede usar fármaco, pero la ansiedad como tal no necesita de fármacos, solo para estabilizar, pero el fármaco debe de desaparecer con una buena psicoterapia. Con procesos psicoterapéuticos, la ansiedad tiene que desaparecer porque la ansiedad no tiene componentes biológicos o bioquímicos. Solamente cuando se da la alteración o cuando entra en esa fase de neurosis o en la fase neurótica, sí, tal vez un fármaco para estabilizar, pero la ansiedad como tal no necesita de fármaco. De eso se va, digamos, algo así como esa la resolvemos con psicoterapia. Obviamente con una buena psicoterapia, pero los cuadros de ansiedad desaparecen solo con psicoterapia. Para estabilizar, sí, fármaco, pero en adelante no. Bien, vamos a ver, llegamos, bueno, nos queda un minuto. Ha sido un placer total y absoluto para mí desarrollar la clase. Mañana nos ponemos de acuerdo con los exámenes parciales. Yo voy a traer la propuesta de fecha de parcial, porque ya casi vamos llegando casi a la mitad de esta unidad. Voy a traer fecha de parcial mañana, lo discutimos, lo analizamos y llegamos a un acuerdo el día de mañana para que se vayan preparando.